Saludos, muy buenos días. Bienvenidos a esta su reunión del Comité de Coordinación de Estadísticas. Hoy vamos a tener una agenda cargada de temas muy importantes. Vamos a estar hablando sobre la importancia de los grupos de trabajo en el Comité de Coordinación de Estadísticas. Vamos a hablar de las prioridades del Subcomité de Coordinación de Estadísticas del área de economía. Vamos a estar hablando sobre el grupo de trabajo de estadísticas municipales de cara al censo 2030. Vamos a hablar sobre el comité revisor del sistema de notificación de muertes violentas de Puerto Rico y también vamos a hablar sobre la oferta académica del programa de academias y talleres para este semestre que acaba de comenzar y tendremos al final una sesión de preguntas y respuestas. Siéntanse en la libertad de establecer sus preguntas en el chat de preguntas y al finalizar las distintas presentaciones estaremos contestando las mismas. Ahora le cedo el turno al doctor Orville Distier para que pueda darnos unas palabras. Saludos, muy buenos días a todos y a todas. Soy el doctor Orville Dizier, director ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Es muy agradable saber que todos y todas ustedes están conectándose a esta importante reunión. Y el Comité de Coordinación de Estadísticas, muchos de ustedes ya llevan tiempo participando en este comité, pero quizás para las personas que están entrando por primera vez a formar parte de este comité, o simplemente para repasar la importancia que tiene este comité, les quiero comentar que este comité es clave y actúa como ese espacio formal de colaboración entre el Instituto de Estadísticas y el resto de las agencias del gobierno y municipios. El, el Comité de Coordinación de Estadísticas es esa puerta que le da acceso a todos los ciudadanos, a todo el mundo, a los datos y a la información. Sin embargo, cuando uno entra a ese comité, hay un puente entre el ciudadano o el instituto, en este caso, que es quien está brindando la información al ciudadano, y las agencias, y esa conexión, ese puente, son ustedes. Ustedes son muy importantes. Sin ustedes, el trabajo estadístico en Puerto Rico no se puede hacer. Y eso es bien importante porque este comité es el que asegura la consistencia y la calidad de los datos. Fortalecemos el sistema estadístico de Puerto Rico a través de ustedes y facilitamos esa coordinación interinstitucional. Somos quienes, junto con ustedes, el comité y el instituto, son los que facilitan esa conexión. Somos definitivamente, como les mencioné, ese puente entre los sectores y la transparencia, que es una parte muy importante, y la rendición de cuentas, es a través del comité de coordinación que es posible. La gobernanza estadística no sería posible nuevamente sin ustedes. Y en términos pragmáticos, tengo que comentarles que es bien importante entender que cuando el Instituto de Estadística necesita una información, va donde ustedes, donde alguno de ustedes, y le pide esa información. Y ustedes son ese puente, esa conexión. Y es bien importante que ustedes nos ayuden a agilizar y facilitar ese proceso, a remover obstáculos. El Instituto de Estadísticas dice la ley y lo establece, la ley orgánica. Somos copropietarios de todos los datos que se producen en las agencias gubernamentales. Así que no hay razón para dilación de entrega de datos, no hay razón para colgar obstáculos adicionales a los que ya tenemos de por sí, que los ciudadanos están buscando remover. Nuestro trabajo es ese, es remover los obstáculos, facilitar y agilizar el acceso a los datos y la información. Así que les pido que nos continúen ayudando con esto, que cada vez que algún gerente de proyecto, alguno de nosotros se comunica con ustedes para pedir datos de su agencia, ustedes sean quien nos ayuda con eso, quien nos facilita el proceso. A veces yo le pregunto a las personas que son miembros del comité, ayúdame con tal dato y me refieren a otra persona. Y eso está bien, pero en realidad el rol del delegado o delegada es ser esa persona la que ejecute ese proceso, independientemente si es otro departamento, si es otro programa dentro de su agencia. Sí está bien que nos den la información,
pero nosotros lo que esperamos es que ese delegado o delegada sea quien produce esos datos, los busca donde estén y nos los provee de una manera, nos facilita el acceso. Sé que muchos de ustedes ya hacen esto, otros están comenzando ahora y por eso es que lo quiero aclarar, para que sepan que su rol en este comité es clave. Las estadísticas de Puerto Rico y el acceso a datos e información es necesario 24 horas, 7 días a la semana, y ustedes son un componente esencial. Así es que yo los voy a dejar con el resto de la agenda y los quiero felicitar por estar aquí conectados, a pese a que yo sé que tienen muchos trabajos, muchos asuntos que atender, a veces surgen problemas de última hora y con todo y eso ustedes están sacando su tiempo para estar aquí. Hay otras personas que quizás no han podido por otras razones, pero les quiero darle las gracias por su apoyo y yo sé que vamos a continuar colaborando. Así que adelante, doctora Idania Rodríguez, con el próximo tema. Saludos. Seguimos entonces con el próximo tema de la agenda, que es la importancia de los grupos de trabajo en el Comité de Coordinación de Estadísticas. Voy a estar compartiendo mi pantalla para que podamos ver esta presentación. Así que nuevamente, bienvenidos a esta presentación sobre los grupos de trabajo en el Comité de Coordinación de Estadística. En este momento vamos a estar explorando la estructura operativa, funciones y coordinación de estos grupos de trabajo estadístico dentro del sistema de Puerto Rico. Como bien les mencioné, soy la doctora Idania Rodríguez Ayuso y estaré guiándolos a través de este tema. Los temas que vamos a estar trabajando son el marco legal, la estructura y composición, las funciones y competencias y las recomendaciones para optimizar el funcionamiento de los grupos de trabajo. El artículo 18 de la ley número 209 de 2013, según enmendada a la ley del Instituto de Estadística, establece la creación del Comité de Coordinación de Estadística, el CCE. El CCE es el organismo gubernamental consultivo de coordinación y de participación del Servicio de Producción Estadística. Esta legislación sienta las bases legales para el funcionamiento de este comité como pilar fundamental del sistema estadístico de Puerto Rico. Así que el CCE desempeña un papel clave en la coordinación y el desarrollo de las estadísticas oficiales de Puerto Rico. El Comité de Coordinación Estadística está compuesto por diferentes actores clave. El director del instituto, que preside el comité y convoca las reuniones, los jefes de las unidades estadísticas, que representan los organismos gubernamentales y municipios con responsabilidades estadísticas, grupos de trabajos especializados organizados por el director para tareas específicas, organismos gubernamentales que integran el Servicio de Producción Estadística, y es importante destacar que en la ley se establece que la asistencia a las reuniones del comité es obligatoria e indelegable para todos sus miembros. Las funciones esenciales del Comité de Coordinación Estadística son claves para garantizar la calidad y disponibilidad de la información estadística gubernamental. Una de las funciones es la coordinación estadística, asegurando el flujo continuo de datos e información entre todas las entidades gubernamentales. Otra función es resolver problemas técnicos y administrativos relacionados con el acceso y procesamiento de los datos. El CCE también participa en la planificación estratégica y finalmente brinda asesoramiento técnico al director del instituto cuando éste lo requiere. ¿Cuáles son las facultades del director? El director tiene la facultad de convocar al comité en pleno o a grupos de trabajo específicos cuando lo considere necesario. Esta disposición le da al director una amplia discrecionalidad para organizar y configurar los grupos de trabajo según las necesidades operativas del sistema estadístico. El director puede citar estos grupos para asegurar el cumplimiento de cualquier actividad relacionada con el servicio de producción estadística.
Y esta flexibilidad en la conformación de los grupos de trabajo le permite al director responder de manera ágil a las necesidades cambiantes del sistema. Los grupos de trabajo son equipos especializados conformados por los expertos estadísticos que son ustedes de los diferentes organismos gubernamentales y municipios. Estos grupos se constituyen para abordar temas específicos o resolver problemas concretos dentro del sistema estadístico de Puerto Rico. Pueden ser de carácter temporal o permanente, dependiendo de la naturaleza de los asuntos que deban atender, y su flexibilidad les permite adaptarse a las necesidades cambiantes del sistema estadístico. Estos grupos de trabajo son una herramienta valiosa para abordar de manera eficiente los desafíos y oportunidades del sistema estadístico. La creación de grupos de trabajo es un proceso importante en el instituto. Cualquier integrante del CCE puede solicitar la creación de un grupo de trabajo específico. El director va a evaluar la pertinencia y viabilidad de la solicitud según las necesidades del sistema. La decisión final sobre la creación del grupo recae exclusivamente en el director del instituto. Si se aprueba la solicitud, se define la composición, objetivos y plazos para el nuevo grupo de trabajo. Esto permite que el instituto pueda abordar temas específicos de manera más eficiente. Los grupos de trabajo en una organización pueden ser de dos tipos, pueden ser temporales o permanentes. Los grupos temporales se crean para resolver problemas específicos y tienen un plazo definido de operación y se disuelven una vez cumplen su objetivo, mientras que los grupos permanentes atienden temas recurrentes o continuos y funcionan de manera indefinida y pueden evolucionar en su composición. La flexibilidad en la duración de los grupos de trabajo permite adaptar la estructura organizacional a las necesidades cambiantes del sistema estadístico. Los grupos de trabajo tienen capacidad operativa similar al comité en pleno del Comité de Coordinación de Estadística, pero esta capacidad está limitada a los asuntos específicamente delegados por el director ejecutivo del instituto. La disposición legal les otorga la misma funcionalidad que el pleno del CCE, pero solo en los temas que son delegados. Esto da la flexibilidad y autonomía para trabajar en áreas específicas sin necesidad de consultar al pleno en cada decisión. Sin embargo, el alcance de sus acciones está acotado a lo que le haya sido delegado por la dirección ejecutiva. Los grupos de trabajo del CCE tienen tres tipos de participantes. Están los miembros con votos, que son los integrantes designados oficialmente para formar parte del grupo con capacidad de decisión plena. Están los miembros observadores, que son cualquier integrante del CCE que pueda asistir a las reuniones con voz pero sin voto. O sea que si usted es de un área y quiere participar en las reuniones de otra área, usted puede participar. No obstante, usted es un miembro observador, no es un miembro con voto. También se puede tener expertos invitados que serían especialistas externos que puedan ser convocados para aportar conocimiento técnico específico. Estos diferentes roles permiten una participación diversa y enriquecen los debates y la toma de decisiones en los grupos de trabajo. ¿Cuáles son las ventajas de los grupos de trabajo? Bueno, disculpen. Los grupos de trabajo son una herramienta eficiente para abordar temas específicos sin tener que movilizar a todo el comité en pleno. Permiten optimizar tiempos y recursos al concentrarse a los expertos más adecuados para cada problemática particular. Ofrecen flexibilidad, ya que pueden crearse y disolverse según las necesidades cambiantes del sistema estadístico, y facilitan la colaboración y coordinación entre diferentes organismos gubernamentales. ¿Cuáles son las funciones delegables a los grupos de trabajo? Bueno, las funciones delegables a los grupos de trabajo incluyen la resolución de problemas técnicos, la coordinación interinstitucional, el análisis metodológico, la elaboración de propuestas, la evaluación de normativas y la resolución de disputas. Estos grupos de trabajo permiten aprovechar el conocimiento y las habilidades de diferentes expertos para abordar de manera colaborativa los desafíos que enfrenta la organización. Al delegar estas funciones a los grupos de trabajo, se fomenta la participación, se mejora la toma de decisiones
y se logra una mayor eficiencia en la ejecución de las tareas. Es importante asegurarse de que los grupos de trabajo cuenten con los recursos, la autoridad y el apoyo necesario para realizar sus responsabilidades de manera efectiva. Así que vamos a ver cuáles son los tipos de grupos de trabajo. Estos pueden tener diferentes enfoques y áreas de especialización. Algunos se enfocan en el desarrollo y estandarización de métodos estadísticos. Otros se pueden encargar del aseguramiento de la calidad de los datos y procesos. También hay grupos que se pueden ocupar de la infraestructura y herramientas tecnológicas. Pueden haber otros con la capacitación y desarrollo de competencias en otras, ¿verdad? En esas áreas clave. Algunos grupos se enfocan en el desarrollo de estándares y regulaciones. Y finalmente existen los grupos que son los que más hemos trabajado en el instituto, que son los grupos temáticos que se especializan en áreas como economía, salud, justicia, educación, familia, entre otros. Así que en este slide lo que quiero presentar es un resumen de cómo puede ser el proceso de trabajo que puede seguir un grupo especializado en el comité. Primero, se puede definir cuál es el problema a resolver y establecer los objetivos específicos. Es importante que se tenga una comprensión compartida de este asunto que se va a atender. Luego se puede realizar un análisis técnico profundo de las alternativas posibles y se desarrollarían propuestas de solución. Importante, ese desarrollo de propuestas de solución es lo que le da vida, lo que es el corazón del trabajo de los grupos. Finalmente, los resultados y recomendaciones se deben presentar al pleno del Comité de Coordinación Estadística o al director, y es crucial comunicar de manera efectiva los hallazgos y las propuestas. A lo largo de todo el proceso es clave la colaboración y el trabajo en equipo de los miembros del grupo especializado. Esto es bien importante recalcar que ustedes son el corazón del CCE, son ustedes los que lo mueven porque ustedes son los expertos en sus áreas, que son los que brindan información, son los que identifican las necesidades y nos permiten a nosotros entonces ayudarlos a ustedes a resolver esas problemáticas. Los grupos de trabajo pudieran enfrentar desafíos a la hora de coordinar sus esfuerzos. Importante, tenemos lo que sería la diversidad de organismos participantes, pudiese dificultar la sincronización de agendas y prioridades. Por eso es importante que cuando se convoque una reunión se establezca esa fecha como una de prioridad y puedan participar de la misma. También puede crear algún tipo de desafío que el que tengan que dividir su tiempo en responsabilidades regulares y las tareas del grupo, lo que puede limitar los recursos disponibles. Otra área que es importante destacar es que si no hay objetivos claros, los grupos pudieran exceder o no cumplir con las expectativas de su creación, lo que haría a su alcance que sea uno difuso. Y lo otro que también pudiese ser un desafío en los grupos de trabajo es la rotación de personal que pudiese afectar la memoria institucional y el seguimiento de iniciativas, lo que pudiera generar entonces una falta de continuidad. Vamos entonces ahora a hablar un poco sobre las buenas prácticas para los grupos de trabajo efectivos, ¿verdad? Queremos presentar unas prácticas que sean claves para asegurar que estos trabajos que se hagan sean adecuados. Primero, he mencionado ya en varias ocasiones que tenemos que definir objetivos claros desde el inicio. Esto es importante para que el grupo tenga un enfoque preciso y pueda cumplir con los entregables y los plazos establecidos, ¿verdad? Si no tenemos un objetivo claro, si no tenemos un norte, podemos desviarnos y no ir hacia la meta que queremos. Es importante también mantener una documentación sistemática de las reuniones, decisiones y avances del grupo.
para poder hacer un seguimiento adecuado. Por eso es importante las minutas, los acuerdos logrados, que se comparte esta información entre todos, para que todos estén en la misma línea. Es importante también tener una comunicación regular con el comité en pleno y las partes interesadas para que estos se mantengan informados de los trabajos y del progreso del grupo. También es importante establecer un cronograma realista que tome en cuenta las cargas de trabajo de los miembros del grupo. Es importante también hacer una evaluación continua de la efectividad del grupo para poder ajustar el enfoque según sea necesario. Y es importante gestionar adecuadamente el conocimiento generado a través de la creación de repositorios de información. ¿Cómo podemos mejorar el funcionamiento y la efectividad de los grupos de trabajo estadísticos? Bueno, lo primero es el marco normativo, que incluye un reglamento detallado para la creación, operación y evaluación de estos grupos de trabajo. Existe uno, estamos en proceso, vamos a estar en proceso de revisión del mismo. Lo segundo es implementar una plataforma colaborativa con herramientas digitales especializadas que faciliten la colaboración entre los miembros de los grupos. Ahora utilizamos los emails, tenemos la sesión del CCE en el portal donde se pueden ver las minutas de las reuniones y los materiales presentados. Lo otro que queremos trabajar es el desarrollo de programas de capacitación para que los miembros de los grupos adquieran competencias necesarias para la gestión efectiva de estos equipos. Así que es importante que puedan participar de los programas de academias y talleres que vamos a estar discutiendo más adelante en la mañana de hoy, para que conozcan cuáles son estas herramientas que están a su disponibilidad, que le van a poder permitir hacer un mejor uso de su tiempo y le va a facilitar también el hacer su trabajo. Importante, tenemos que trabajar en un sistema de seguimiento con indicadores de desempeño que nos permitan evaluar la efectividad y el impacto de los grupos de trabajo. Para concluir, la innovación continua es fundamental para mantener un sistema estadístico moderno y efectivo. La especialización y flexibilidad de los grupos de trabajo permite abordar problemas específicos con mayor agilidad. La coordinación interinstitucional es crucial para el funcionamiento eficiente del Comité de Coordinación de Estadísticas. Los grupos de trabajo son un mecanismo fundamental para la operación eficiente del comité, permitiendo una mayor especialización. Esto hace que se fortalezcan las prácticas y recursos de los grupos de trabajo para que contribuyan significativamente a la calidad y confiabilidad del sistema estadístico de Puerto Rico. Con esto les dejo en mi presentación. Muchas gracias. De tener alguna duda o pregunta, pueden escribirlas en el chat de las preguntas para que entonces al finalizar la reunión puedan ser contestadas. Ahora los voy a dejar con el doctor Ronald Hernández Maldonado para que nos hable un poco sobre las prioridades del Subcomité de Coordinación de Estadísticas de Economía. Muchas gracias, doctora. A continuación vamos a presentar algunas de las iniciativas y de las prioridades que hemos tenido en el Subcomité de Economía. Les doy la más cordial bienvenida y buenos días a todos los que están conectados en este momento. Pues tengo el honor de coordinar los trabajos del Subcomité de Estadística, ¿verdad? Relacionadas a economía en Puerto Rico. Así que esto conlleva los trabajos, ¿verdad?, de agencias que producen estadísticas relacionadas a productos económicos. Entonces, lo que vamos a tratar hoy en esta intervención es un poco de contexto de por qué, ¿verdad?, tenemos esa línea de trabajo en estos momentos, algunas de las herramientas y un ejemplo final con un video de cómo uno puede aprovechar este tipo de herramientas tecnológicas para los trabajos en la producción de estadísticas o de informes recurrentes.
Dentro del contexto podemos observar, esta es una imagen, una captura del informe de puestos ocupados en el gobierno de Puerto Rico, un informe que producimos con datos del Contralor, derivado de la ley 103 del año 2006. Y podemos observar que, pues, naturalmente, había una disminución en los empleados públicos, cerca del 50% en los empleados de carrera y cerca del 40% en los empleos totales. Así que actualmente, según el informe de puestos ocupados, tenemos un total de 163.322 empleados en las agencias. De esos, ¿verdad? De carrera son exactamente 107.330. Así que esto redunda en qué, ¿verdad? Esto, pues, un retiro de muchos de nuestros colegas en agencias más pequeñas, y esto, pues, afecta, ¿verdad?, lo que llamamos la memoria institucional. Entonces, imagínense la memoria institucional en procesos o informes estadísticos, pues se vuelve un poco más complejo. En algunas agencias nos hemos notado, ¿verdad?, que también este personal que suele preparar estos informes especializados usualmente se están contratando como empleados de confianza o transitorios, y pues lo que queremos también, ¿verdad?, que estos informes tengan continuidad. Así que, ¿verdad?, es parte de lo que está ocurriendo. Y pues obviamente, ¿verdad?, la misma carga de trabajo con menos personas. Así que eso ocasiona una saturación si en el caso se están produciendo los informes de una manera muy, muy manual. Entonces queremos promover unas alternativas para que, pues, todos nosotros, ¿verdad?, que estamos en este ambiente de producción de informes y estadísticas, tengamos algunas eficiencias derivadas de las realidades que tenemos. Aquí tenemos, dejé la nota ahí arriba, ¿verdad?, pero coloqué los empleados por algunas de las agencias. Aquí tenemos estadísticas económicas, ¿verdad? La OSIT, por ejemplo, tenemos alrededor de menos de 80 empleados en la actualidad, cuando en tiempos, por el año 2008 teníamos más de 120. La Junta de Planificación tenía más de 300 empleados, actualmente tiene aproximadamente 250. El Departamento de Trabajo y Recursos Humanos tenía más de 1.500, ahora tienen cercanos a los 980 empleados aproximadamente, casi 1.000, pero no sobrepasa los 1.000 empleados. Y el Departamento de Hacienda sobrepasaba los 3.500 empleados, y ahora, pues, está por arriba de los 1.500. Como entenderán, ¿verdad? Entonces, se vuelve imperativo el buscar eficiencias, el buscar herramientas tecnológicas que nos ayuden a fortalecer nuestro trabajo, a mejorar la calidad, y también, obviamente, pues buscar, ¿verdad?, las eficiencias internas en las operaciones. DACO, tenemos el ejemplo también de un poquito más de 350 empleados a alrededor de no más de 150 empleados. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos tenido reuniones con cada una de las agencias para conocer primero sus informes estadísticos, ¿verdad? ¿Cuáles son los informes estadísticos recurrentes, ya sea mensuales, trimestrales o anuales, o la periodicidad? ¿Cuáles son los procesos que ellos dedican para la elaboración del informe? ¿Qué herramientas o programas utilizan? ¿Cuál es el equipo de trabajo? Y las fechas de publicación del informe, ¿verdad? Esto ocurre también porque muchos informes estadísticos relacionados a economía solemos tener dependencias uno de otro. Es decir, algo que hace la Junta de Planificación, nosotros lo utilizamos, él utiliza el Departamento de Trabajo, lo utiliza el Departamento de Desarrollo Económico, o algo que SOCIF lo utiliza el Departamento de Desarrollo Económico, y así sucesivamente. Así que hay una dependencia encadenada en estos informes, y por eso es importante, ¿verdad?, tener clara especialmente las fechas de publicación de los mismos. Obviamente, luego de toda esta reflexión, de todas estas reuniones que hemos tenido con los equipos económicos, nos hemos dado cuenta, pues, que hay una verdad sobrecarga de trabajo en el procesamiento de la información. ¿Ok? Hay todavía muchos procesos manuales que entonces queremos darle el improve a nuevas herramientas para que entonces puedan agilizar los procesos. Ante esta realidad, es importante, ¿verdad?, dos cosas: la documentación exhaustiva de los procesos y la transferencia sistemática del conocimiento. ¿Por qué? Porque entonces el día de mañana, el día que yo no esté, alguien más pueda, de manera responsable, con alta calidad, poder emular el informe
con un proceso de documentación responsable. ¿Qué herramientas tenemos o qué herramientas estamos promoviendo en este sentido? Estas son algunas, hay muchísimas más herramientas. Esto es lo que nos ha funcionado en el área de economía y en otras áreas en el instituto. Y hemos estado trabajando con R y RStudio. Son, ¿verdad? R es el lenguaje de programación, RStudio es el entorno de desarrollo donde trabaja el lenguaje de programación R. Y actualmente también acá la compañía que produce, ¿verdad? El mantenimiento RStudio acaba de lanzar lo que se llama Positron, que Positron entonces ya es una interfaz ya más dedicada al entorno para data scientists. Así que ese lenguaje de programación quizás de primera instancia puede ser un poco chocante para alguien que está acostumbrado a trabajar estadísticas, ¿verdad? Por ejemplo, en Microsoft Excel o en SPSS con una interfaz, ¿verdad? De clics. No obstante, lo que era programación hace 15, 20 años la curva de aprendizaje es un poco menos difícil a lo que estamos viendo en estos momentos con la ayuda de inteligencia artificial. Muchas de estas herramientas traen add-ins, traen paquetes ¿verdad? Con inteligencia artificial que ayuda al desarrollo del script o del código para poder desarrollar, ¿verdad? La limpieza de datos, la producción de informes. Con esto yo puedo hacer limpieza de datos, con esto yo puedo hacer estadísticas, descriptivas inferenciales. Con esto yo puedo producir informes, con esto yo puedo hacer visualizaciones. O sea que tiene una amplitud de herramientas que uno puede entonces desarrollar y replicar. Lo importante es que una vez uno desarrolla el script, una vez desarrolla uno la rutina de trabajo, para informes recurrentes es un éxito. ¿Por qué? Porque ya está el script, ya está todo escrito y únicamente entonces usted tiene que darle run al código y entonces, ¿verdad? Hacer las revisiones correspondientes y las validaciones y ya está el informe. No tiene que generar, por ejemplo, pivot tables manuales, no tiene que entonces estar, ¿verdad? Haciendo una limpieza de datos que pudiese inducir al error humano o en el data entry, ¿verdad? En ese sentido. Así que el uso de estas herramientas permiten automatizar informes recurrentes, reducir errores humanos, documentar cada paso del proceso y garantizar que cualquier persona autorizada pueda producir los resultados. Esto entonces redunda en la trazabilidad y lo que traía la doctora Ilania Rodríguez anteriormente, ¿verdad? Gira en torno a los objetivos de los comités donde se trabajan normativas, donde se trabajan metodologías, donde se trata de incrementar, ¿verdad?, la calidad de los informes estadísticos. Así que tenemos un ejemplo, un video demostrativo de lo que estamos haciendo, por ejemplo, internamente en el instituto. Esto no quiere decir que lo estamos utilizando solamente en el instituto, hemos tenido reuniones con otras agencias que ya están empezando a utilizar también este tipo de herramientas para entonces agilizar sus procesos internos. En este caso, nosotros tenemos el índice de costo de vida. Esto es un producto estadístico con frecuencia trimestral y entonces producimos, ¿verdad?, el informe trimestral con unas tablas, con un mapa coroplético, ¿verdad?, donde las áreas más caras o menos caras de las ciudades participantes de aproximadamente 300 áreas urbanas de los Estados Unidos. Este es un informe, ¿verdad? Hacemos algo bastante de lectura rápida, pero también nosotros tomamos precio entonces para ese informe de 57 bienes y servicios. Así que internamente, pues esto es algo que llama mucho la atención de la prensa, de la academia, de las sin fines de lucro, y nos llaman mucho para presentaciones. Así que yo dije, pues yo tengo tantos datos tan valiosos que me gustaría tener estos mapas coropléticos no solamente del índice en general, sino que de cada uno de los bienes y servicios de los que tomamos precios. Así que producimos un script que me hace en menos de 8 minutos aproximadamente, más de ¿verdad?, los 57 bienes y servicios más los 6 índices y el índice general en 8 minutos. Así que algo que me pudiese tomar quizás media hora, una hora con QGIS, que es muy bueno, pero quizás no es tan bueno replicando rutinas. Así que les voy a dejar con la doctora Irania Rodríguez, quien me va a compartir un video demostrativo que les preparamos al subcomité de economía, pero entonces quiero traer aquí también como solución. Es importante que luego mi compañero Francisco va a explicar un poco también el elemento de las academias y talleres, donde enseñamos
este tipo de herramientas. Adelante, doctora. Saludos, les habla Alejandro López Flores, ayudante de proyectos estadísticos en el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico en el área de economía. En este video estaremos presentando el lenguaje de programación R como una herramienta para automatizar procesos y mejorar su eficiencia. En este video utilizaremos como ejemplo un código que genera mapas para cada bien, servicio y subíndice trabajado en el producto del instituto, el Cost of Living Index, mejor conocido también como el COLI. Sin más preámbulo, este es el archivo del código de R que estaremos ejecutando y este es el conjunto de datos. Cabe resaltar antes de comenzar que en esta carpeta que estamos de Documents veremos creada una nueva carpeta donde se guardarán todas las imágenes de los mapas generados en formato específicamente .svg. Así que ahora sí, comenzamos. Abrimos nuestro código de R. Aquí a la izquierda tenemos el código escrito que estaremos ejecutando. Y a la derecha tenemos la consola, que es donde veremos ejecutarse el código. No queremos que el video sea extenso, solamente queremos hablar sobre algunas de las funciones que se llevan a cabo en este código, que hechas de manera manual sería más trabajoso y requeriría una mayor inversión de tiempo. En este código, luego de una entrada de datos, se hace automáticamente la lectura de los datos que están en dos hojas distintas en el archivo que vamos a estar utilizando. Se juntan en una sola tabla, las columnas se le cambian sus nombres, se hacen validaciones de código, se descargan, luego de hacer la limpieza de datos, se descargan las geografías, en otras palabras los shapes, las figuras que utilizaremos para nuestro mapa. En este caso de los 50 estados de los Estados Unidos, la figura, la geometría de Puerto Rico y de los Core Based Statistical Areas. Todo esto se descarga del censo, ¿verdad? La sombré aquí con unas pocas líneas. Y luego, a la hora de generar los mapas, se hace validación si el mapa corresponde a un bien, si corresponde a un índice, y cambia el texto de los mapas en base a eso. Y también calcula los rangos que veremos en los mapas para cada uno de estos bienes y servicios. Todo se hace de forma automática. En esta parte, aquí se cambian los nombres de las columnas, como les mencioné. Y aquí, por ejemplo, en este for loop, en esta parte del código, para hablar más simplemente, es que entonces se generan los mapas en base a, como les mencioné, si es un bien o si es un índice, y se cambia el encabezado y el texto y los rangos de los valores. Todas estas cosas requerirían mucho tiempo, y más aún para la gran cantidad de mapas que estaremos generando, que si no mal recuerdo sobrepasa 50 o 60 imágenes. Así que haciendo esto manualmente para cada uno de ellos, obviamente se requeriría una inversión de tiempo de estar cambiando texto, encabezado, número en cada mapa. Teniendo eso en mente, vamos a ejecutar el código. En mi teclado oprimo Control Shift y Enter. Eso provoca que se genere el código en su enteridad. Como les mencioné, solamente se hace una entrada de datos al principio y lo demás es automático. Aquí el código pide al usuario que ingrese el año correspondiente al periodo del periodo de los datos que estaremos ingresando, en este caso 2025. Se le pide al usuario que ingrese el trimestre correspondiente al periodo de datos que estaremos trabajando, Q1 en nuestro caso. Y luego se le pide al usuario que indique dónde están los datos, que lo tenemos en este archivo Excel. Y ya lo demás, ya el código comenzó a ejecutarse, como pueden ver aquí en la parte derecha en la consola. Ya todo lo que tiene que ver con la lectura y limpieza de datos a gran escala está hecho. Ya estamos en la parte final de generar los mapas, como pueden ver aquí. Así que voy a pausar el video y regresamos. Ya nuestro código terminó de ejecutar, así que ahora vamos a pasar a nuestra carpeta para ver los resultados. Como les mencioné al comienzo, vemos una carpeta nueva creada y aquí vamos a ver todos los archivos correspondientes a los mapas generados por el código, que en total son 64. Para comenzar, por ejemplo, vamos a abrir el mapa correspondiente al índice compuesto, el índice de costo de vida,
Y vemos que tiene su encabezado, tiene sus distintas quintilas con su distinto rango de valores para cada quintil. Y vemos que las geografías descargadas se unieron. Por ejemplo, tenemos ¿verdad? Los 50 estados de Estados Unidos, el mapa de Puerto Rico y sus distintos Core-Based Statistical Areas sombreados o pintados según el valor correspondiente a esa área en esta quintil. Este mapa corresponde a un índice, así que el encabezado, ¿verdad?, lo nombra como un índice. Luego quería mostrar, por ejemplo, otro producto, guisantes verdes. Como ya no estamos hablando de un índice, estamos hablando de un bien, el encabezado cambió y ahora es el costo promedio de y el bien. En el código se está escrito para hacer esa distinción y hacer los cambios correspondientes. Y también otros tipos de cambios que ya se programan en el código para no tener que hacerlo manualmente. Por ejemplo, en el caso de los guineos, no era posible hacer una distinción a nivel de quintil y, ¿verdad?, de quintiles de 20%, así que se hizo una distinción por cuartiles de 25% y vemos que también se hizo automáticamente por el código. En lugar de 5 categorías son 4 de costo y lo demás, ¿verdad?, sigue el formato usual de los demás mapas. Y estas imágenes ya están generadas, están guardadas en esta carpeta y las podemos utilizar para cualquier uso, como por ejemplo una presentación de PowerPoint. Me llevo mi imagen, la ingreso en mi presentación de PowerPoint y ya la tengo lista en el programa y puedo crear mi presentación a base de eso. Así que hasta aquí esta presentación. Les exhortamos a implementar este tipo de herramientas, ya sea R o cualquier otro lenguaje de programación que ayude a alivianar nuestra carga y haciendo, ¿verdad?, nuestra tarea más productiva en la producción de datos para Puerto Rico y sus ciudadanos. Muchas gracias y que estén bien. Así que eso ha sido mi intervención. Espero que les haya servido de mucho. Como les dije, Francisco luego va a tener un poco de intervención sobre las academias y talleres del instituto, donde ponemos a disposición, ¿verdad?, la enseñanza de este tipo de herramientas. Así que, doctora Rodríguez, hasta acá mi intervención y muchísimas gracias. Saludos, buenas tardes, buenos días. Seguimos entonces ahora. Vamos a conectarnos con el señor Alberto Velázquez, que va a estar hablando sobre el grupo de trabajo de estadísticas municipales de cara al censo 2030. Hola, saludos, buen día, ¿me escuchan? Sí. Súper. Déjame proceder a compartir la pantalla. Vamos por acá. Ok, vamos a ver si ya... Ahí logran verlo. Sí, se ve bien. Excelente. Muchas gracias, doctora Idania Rodríguez, por la oportunidad. Y gracias a ustedes por estar acá conectados en esta reunión del Comité de Coordinación de Estadísticas. En los próximos minutos estaré compartiendo la información relacionada a lo que es el Grupo de Trabajo de Estadísticas Municipales, GTEM, ¿verdad?, por la sigla. Y esto en el contexto de lo que ya es el próximo censo decenal, el censo 2030. Así que específicamente pues voy a estar resumiendo un poco sobre lo que es, ¿verdad?, conlleva o qué trata este grupo de trabajo. Posteriormente un poco del censo decenal 2030, ¿verdad? O si ya andamos en el 2025, es temprano para estar hablando de esto. Estaremos repasando eso. Y también estaremos dialogando un poco sobre la relevancia de centrarse en las fases de operación y preparación, más bien, poco antes de lo que es la ejecución de la operación, para estar, ¿verdad?, en sintonía y sacarle mayor provecho a estos procesos. Y posteriormente ya al final estaré compartiendo a grandes rasgos, ¿verdad?, lo que son las 7 áreas, componentes básicos de lo que es la operación como tal de un censo de CNE. Actualmente están en la fase inicial, lo que es el baseline 1. Bien, ahora pasando a lo que es un resumen del Grupo de Trabajo de Estadísticas Municipales, ETM.
es un subcomité del Comité de Coordinación de Estadística, que es HC, este grupo de trabajo. Sí es un comité que se activa según se acerquen los trabajos o según sea necesario si hay asuntos específicos de los municipios, ¿verdad? No es como que tenga un calendario consistente a través de los años, sino que se activa o se desactiva según, ¿verdad?, la necesidad. Usualmente ya cuando se va acercando lo que es la operación censuacional, que hay varios asuntos relacionados al municipio, ¿verdad?, que le conciernen a ellos, pues se suele activar. No obstante, no quita que en cualquier otro momento, si surge alguna situación, ¿verdad?, de índole de asuntos estadísticos en los municipios, este puede ser, ¿verdad?, activado, convocado para entonces elaborar y tratar el asunto y proveer soluciones al final del día. Se crea específicamente para atender asuntos que impactan principalmente a los gobiernos municipales. Sabemos que hay muchas situaciones y todos estamos, ¿verdad?, de alguna manera u otra relacionados al área de proveer, facilitar o manejar información estadística. No obstante, los gobiernos locales o municipios suelen tener sus particularidades como tal, a diferencia de una agencia, por ejemplo. Algunas cosas podrían coincidir, no obstante, muchas otras cosas del flujo de la utilización de los datos o de la posición de los mismos datos que pudieran tener algunos de ellos, ocurre un contexto distinto y por eso ellos también cuentan, ¿verdad?, con más necesidades o situaciones particulares. Por eso es que se crea específicamente para ir al grano y posiblemente similar como pasa con las agencias, aspectos, situaciones que han tenido los municipios para tratar X temas de información estadística o issues que pudieran tener. Posiblemente sea el caso de algunos otros municipios a la vez, así que se aprovecha en ese sentido y traen estos temas que bien puede ser la situación de uno o dos, o bien puede ser la situación de 50 o 60 municipios. Y en ese sentido, pues colaboramos y nos damos apoyo para los temas que, ¿verdad?, conciernen a los municipios. En este espacio del grupo de trabajo, ¿verdad?, aquí surgen oportunidades de poder mejorar y prepararse, por ejemplo, para la navegación decenal en cada municipio en particular, a su vez, ¿verdad? Estamos hablando un poco de diferencia en el contexto de agencia municipio, pero a la misma vez entre los municipios tienen sus particularidades, ¿verdad?, características o rasgos que no necesariamente se abordan de la misma manera, así que es un buen foro, espacio para entrar en detalles sobre aspectos técnicos de recopilación de información o de tabulación de información, por ejemplo, para cada uno de ellos. En cuanto al aspecto, ¿verdad?, el contexto de los censos decenales, las numeraciones decenales, es importante y recalcamos mucho la participación de los municipios, porque suelen ser ventanas de tiempo específicas. La operación decenal, vamos a dar un breve resumen en los próximos minutos. No obstante, tiene unas ventanas, dado que es una operación tan gigante, ¿verdad?, o titánica, que empieza desde años antes. Hay unas ventanas de tiempo para hacer X tarea o X revisión antes que se comience a ejecutar la operación como tal, y son bien limitadas en el sentido de que si a lo mejor no se tiene constancia, ¿verdad?, o noción del personal en el municipio que se va a proceder, se abre una ventana de 4 meses, 3 meses para revisar direcciones en su municipio, áreas geográficas, por ejemplo, pues a la que cierra esa ventana, pues lamentablemente se perdió la oportunidad en la década para poder hacer alguna mejora que pudo haber tenido y que resulte una mejor numeración al final del día. Y el próximo turno ya sería esperar, ¿verdad? En el caso 2030 será esperar lo que es la planificación del censo decenal 2040. Así que es por eso que es bien importante y a veces se pasa por alto ese detalle de que si no estás en la conversación, en este caso los municipios, esas ventanas limitadas pasan y no es hasta 10 años luego que van a volver a surgir, ¿verdad?, para poder hacer alguna mejora, corrección, etcétera. Así que es bien clave ese aspecto. Con esto, pues exhortamos, ¿verdad?, a aquellos municipios, algunos que estén participando y otros que tal vez no pudieron participar hoy, pero en las comunicaciones que estamos enviando para los designados del comité, que ¿verdad?, puedan participar y beneficiarse del grupo. No hay nada más lamentable, ¿verdad?, o desafortunado que una vez corren o se abren estas oportunidades de trabajo y aspectos técnicos que pueden
ayudar a tener una mejor numeración, que cuando cierran o ya está en el censo proveyendo incluso o ejecutándose o ya facilitando resultados, y tenemos una situación de ¿verdad? Algún alcalde y su grupo de trabajo con una preocupación de que X área se pudo, no sé, ellos entienden que no se numeró como se debía o pudo haberse enumerado de una manera mejor, cuando hay una oportunidad para prepararse para esto. Así que en ese sentido, pues desde el instituto lo que buscamos es eso, que estén en la conversación y se aprovechen estas ventanas y oportunidades en la planificación para lograr, ¿verdad? La mejor numeración posible, al mismo vez los mejores datos y estadísticas, indicadores que le permitan a su vez tener un análisis y toma de decisiones acertadas en cuanto a la población de cada jurisdicción. Pasando a grandes rasgos, posiblemente ya muchos de los que estén aquí conozcan ¿verdad? Lo que es el censo decenal como tal. No obstante, si hay compañeros que recién que se integran al CCE como tal, pues en cuanto a un censo decenal es la numeración de las personas, en este caso las viviendas en un lugar o jurisdicción. Esto, ¿verdad? Hablando de lo que es un censo decenal de personas, de población y vivienda. En el caso de Estados Unidos, que es donde entra Puerto Rico, se realiza cada 10 años. Este censo por mandato constitucional está establecido, ¿verdad? En la Constitución de Estados Unidos, que cada 10 años se debe enumerar la población por distintas razones, pero la principal, ¿verdad? Con fin político de representatividad de las personas ante el Congreso. Las sillas del Congreso en los Estados Unidos están dadas, ¿verdad? O van a ser dadas a proporción de su población. Por eso va a ver que el estado de California, por ejemplo, va a tener más sillas en el Congreso que el estado de Iowa o Wyoming, ¿verdad? Porque es en base a la población. Y por eso es que cada 10 años se vuelve a enumerar, y entre sus principales propósitos es poder volver a revaluar la representatividad de la población ante el Congreso como tal. No obstante, aparte de eso, se recopila más información que ayuda a conocer, ¿verdad? Más rasgos sobre la población y que ayuden a la toma de decisiones posteriormente para las mismas comunidades, municipios o jurisdicciones y estados. En el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Cada 10 años, como acabamos de mencionar, no obstante, varían en países. Hay países que lo hacen cada 5 años, como puede ser Canadá, lo hace cada 5 años. Hay otros, México lo hace cada 10 años también. Otros países no está establecido cada cierto año, pero sí, usualmente están entre cada 8 a 12 años, realizan y convocan para hacer un censo. Por ejemplo, Perú, el censo previo fue en el 2017 y actualmente en el 2025 están ejecutando un nuevo censo. Argentina tampoco tiene unos años o un periodo específico, sino que cada 8 o 11 años suelen hacer uno. El último, entiendo, fue en el 2022. El previo a eso había sido en el 2010, que pasaron 12 años. Así que varía según el país, pero en el caso de nosotros, pues nos compete en los años que terminen en 0, cada 10 años. A grandes rasgos, ¿qué meta tiene una numeración, ¿verdad? En los países? En el caso de Puerto Rico y Estados Unidos, ¿qué se busca al final del día con la numeración? Casi todo, ¿verdad? Esfuerzos que son múltiples, lo que es la planificación, la ejecución y post la numeración. Se busca que 3 cosas específicas, ¿verdad? Contar o enumerar a toda persona en la jurisdicción una sola vez y en el lugar correcto. Así que si tú cumples con esos 3, pues en teoría, ¿verdad? En general tienes un censo o una numeración exitosa. Así que para lograr esas 3 cosas hay que realizar bastantes fases, proyectos de antemano, cuando se está ejecutando y posterior incluso de evaluación para ver qué mejoras se pueden hacer. En tiempos donde ¿verdad? Depende de la administración en los países CD, pues va a haber mayor relevancia de lo que es esta operación ya de rutina cada 10 años. No obstante, hay unos lapsos donde sabemos que se ha generado incertidumbre y las partes de la planificación, ¿verdad? Que estos preparativos que llevamos hablando desde el inicio de la presentación, antes que llegue el censo, cómo podemos prepararnos para que sea un exitoso, se está expuesto, ¿verdad? Esa parte de planificación a movidas de índole política, lamentablemente. Recientemente, en el periodo 2016-2020, ocurrió mucho, ¿verdad? Con distintas
intentos de modificar aspectos que ya son de rutina, ¿verdad? O necesarios para una numeración, por ejemplo, como cambiar preguntas específicas que tienen un trasfondo, ¿verdad? Posiblemente de tono político. Y lo traigo porque ya en lo que es la planificación del 2030 ya han salido diversos, ¿verdad? Expresiones desde la administración sobre aspectos específicos de solamente vamos a contar los ciudadanos, por ejemplo, eso recientemente hace una semana, así que aprovecho la oportunidad, ¿verdad?, para que estén al tanto de que este tipo de situaciones suelen ocurrir, depende, ¿verdad?, quién esté dirigiendo o la administración de turno, pero hay cosas específicas, ¿verdad?, que son un poco más difíciles de cambiar por la misma razón de que ya están establecidas, incluso hasta la misma Constitución. En este aspecto que salió hace unas 2 semanas, salió a sonar que se ordenaba que el próximo censo 2030 pues solamente enumerara ciudadanos. Aquí le traigo un ejemplo, ¿verdad?, de cómo en la Constitución, ¿verdad?, es bastante claro que en muchas ocasiones la Constitución utiliza el término citizen, ¿verdad?, ciudadano. No obstante, cuando va a la parte específica de la enumeración oficial de la población, no habla de ciudadanos, ¿no?, sino habla, ¿verdad?, de whole number of persons en cada estado. Y ahí pues eso abre un poco, ¿verdad?, ese debate que existe y va a existir. No creo que va a estar excepto en los próximos meses o años, pero sí hay cosas claras que posiblemente terminen en tribunales, como pasó en el 2016-2020. Muchas otras cosas se van a tratar de modificar. Así que la idea es estar al tanto de la discusión y ver lo posible y qué giro pudiera tomar, ¿verdad? Porque una decisión adversa pues puede cambiar un poco lo que ha sido la numeración histórica de la población y de las viviendas. Entrando un poco a grandes rasgos del censo de 2030, estamos temprano, estamos tarde, porque 5 o 6 años antes estamos hablando de esto. Pues aquí le comparto, ¿verdad?, un poco algunas de las fases y proyectos específicos, muchos de ellos de índole técnica, que se dan para el censo vecinal, que es donde nos encontramos actualmente. Una vez se acerca ese año que termina en 0, ¿verdad?, el año del censo como tal, pues cambia a otros fases o proyectos específicos, y post censo vecinal también se hacen otros proyectos y etapas que deben realizarse consistentemente. Así que en este caso solamente me voy a enfatizar un poco o a recalcar en cuanto a lo que es el trabajo del grupo de estadísticas municipales, donde hay mayor relevancia de poder impactar y mejorar la numeración a nivel local. Estos son varios de las fases, lo que es el Boundary and Section Survey. Lo gestionamos desde el instituto, no obstante, este refiere a lo que son las geografías legales de Puerto Rico, como son los barrios, son límites de barrios, que son geografía legal, no una geografía estadística, que es otro tipo de geografía. En este caso, la Junta de Planificación es la encargada de establecer y actualizar lo que son los límites legales, tanto de los barrios, consecuentemente municipios y Puerto Rico como tal. Desde el instituto hacemos apoyar en la gestión de que se mantengan actualizados esos límites legales, no tenemos injerencia ahí. También se lleva a cabo lo que es el National Content Test, que esto es prueba de contenido de lo que se espera tenga ese cuestionario en el 2030. Ya desde 5 o 6 años antes se están haciendo pruebas de cualquier cambio que se entienda que debe tener y cómo las personas están reaccionando. Cuestión de estar a tiempo antes de someter lo que es la versión final a utilizarse, que eso ocurre 2 años antes. Típicamente estaríamos hablando del 2028. Ya en ese punto es que se tiene que tener ese cuestionario final para aprobación como tal. Así que antes de eso se están haciendo pruebas y se conocen como, ¿verdad?, pruebas de contenido. Subrayado un poquito en bold, tenemos el Local Update Census Addresses y Participant Statistical Area Program, el PISA, el LUCA y el PISA. Estos dos son famosos para fines de los municipios porque aquí es que está la información, ¿verdad?, o estas oportunidades clave de poder revisar, por ejemplo, las direcciones donde van a ir se van a enviar los cuestionarios y los entrevistadores en seguimiento a visitar. Así que si ese archivo maestro de direcciones no está lo más afinado posible, pues así mismo va a tener efecto en la numeración, ¿verdad? Si hay un sector que no se numeró o no se ha numerado oficialmente, sector un camino vecinal, y no se actualiza a tiempo, pues ese sector corre gran riesgo, ¿verdad?, de que si no es visitado o levantado la bandera, pues se puede quedar como un área sin enumerar.
eso hablando de lo que es el LUCA. Así que eso viene próximamente y es por eso que estamos haciendo llamados para la reactivación del grupo de estadísticas municipales, porque similar como lo hicimos entre los años 2015, 16, 17, 18, fuimos trabajando de la mano con los municipios y dando la oportunidad y apoyo para que pudieran hacer esa revisión. Por otra parte está el Participant Statistical Area Program. Esto también es otra oportunidad para los municipios para delinear posiblemente áreas estadísticas, que no estamos hablando de áreas legales. Ahí no tenemos injerencia nosotros, ni los mismos municipios sin tener la aprobación como tal de la legislatura. Pero sí hay áreas estadísticas como lo son los tramos censales, los grupos de bloques, los mismos bloques censales se suelen revisar y si hay que hacer algún cambio, ¿verdad? Porque se puede tener una mejor tabulación en el próximo censo que haga sentido con los cambios que han ocurrido en el municipio o una comunidad específica, pues a través de este programa que se puede trabajar esa propuesta de cambiar, ¿verdad? O agrupar un grupo de bloques que solía existir de esta manera, lo estamos proponiendo de esta manera para que me incluya este sector, por ejemplo, ya que tienen las mismas características, rasgos. Pues esas son oportunidades únicas que ocurren para el municipio, pero si no está en la conversación se las puede perder. Entre otros, ¿verdad? Proyectos que se dan, ¿verdad? Como la identificación de zonas de difícil enumeración. Esto se da antes de, no puede ser después. Una vez ejecutado el censo, pues no se va a abrir una ventana de 3 meses para volver a enumerar X sector que entendemos o el personal del municipio entiende que se quedó sin contar. Así que tiene que ser antes. Ahí la palabra es la operación en la planificación como tal. Y posteriormente, pues ya se cae a lo que son los esfuerzos de promoción de la enumeración, que ahí cae toda la población, las agencias, pero los municipios son los que conocen más las áreas locales y comunidades, así que tienen mayor apertura en ello para promocionar la respuesta. Las demás fases no voy a entrar en ellas porque todavía no me haría el caso, no obstante, en el comité, en grupo de trabajo de estadística municipal, vamos a estar entrando un poco más en detalle. Relevancia e insertarse en la preparación del censo decenal, en este caso de los municipios. Nos hacemos la pregunta, ¿verdad? Si existe un censo de población y vivienda perfecto, como posiblemente sospeche, ¿no? Ningún país, ¿verdad? Tiene ese censo sumamente perfecto, que todo cayó leído y no se quedó nada fuera de lugar, etcétera. No obstante, se trabaja para que eso sea lo más perfecto posible y se pueda cumplir, ¿verdad? Con los 3 principios o metas, es contar a toda persona una sola vez, no esté duplicado y en el lugar indicado. A través de estas oportunidades, ¿verdad? Que se dan en estos grupos de trabajo, se le puede sacar provecho en la planificación y al final del día pues nos van a ayudar a tener un mejor resultado que sea más, ¿verdad? Lo más cercano a la realidad que tenemos y así mismo va a tener efecto en la toma de decisiones. Los cambios demográficos nos llevan a reevaluar los acercamientos y modalidades a utilizarse en cada conteo, por eso que no es estático, constante, hay que estar reevaluando y reevaluando más con los cambios que tenemos tanto demográficos, geográficos y en la misma tecnología, ¿verdad? Como medio para lograr la enumeración. El personal local es el que mejor conoce los detalles de las comunidades. Se pueden revisar cosas a nivel de la jurisdicción completa de Puerto Rico, desde el mismo Census Bureau en los squares, en los cuarteles, pueden revisar cosas de Puerto Rico, pero no es la persona en el municipio posiblemente el que sabe que hay un sector que a lo mejor se construyeron 50 unidades de vivienda o se dejaron se movió una comunidad completa que solía estar ahí. Y si eso no se actualiza, ¿verdad? Porque está fuera de radar del conocimiento de los demás que no están en el municipio, puede tener efecto en la numeración. Así que son los indicados para estar en la conversación y tener impacto en ella. A grandes rasgos, estas son las 7 áreas conceptuales de lo que es el plan operacional de un censo decenal, en este caso el de Estados Unidos. Ahora mismo está en el baseline 1, que es establecer dónde contar. Posteriormente, ya cuando se acerca, ya en esa fase 1, fácilmente toma 6 del 2024, se está en esta fase, como quien dice, y hasta que no se comience a ejecutar, no se pasa a la segunda área, que en efecto enumerar la población. Posteriormente se investigan los resultados, ¿verdad? El procesamiento, todo eso y precisión. Luego se pasa a proporcionar los resultados como tal. Y también se pasa, ¿verdad? Lo que es planificar y gestionar los programas, ¿verdad? Que si cumplió con los objetivos, donde hubo tal vez situaciones o limitaciones para poder corregirlas en un futuro censo decenal, etcétera. También se proveen esas soluciones para futuros censos y también hay un área, ¿verdad? Que es proporcionar la infraestructura
¿verdad? Lo que es el apoyo logístico y físico en cuanto a las oficinas temporeras que se abren durante la numeración de la población y de la vivienda. Ya cerrando, apuntes finales, el grupo de trabajo de estadísticas municipales, adelanto acá, ¿verdad? Que se estará convocando para cercano lo que es el mes de noviembre de 2025 para comenzar a dialogar sobre estos proyectos específicos y oportunidades. Así que estarán recibiendo aquellos personal del municipio convocatoria para que esté alguien representado y esté insertado en la conversación para beneficio, ¿verdad?, del mismo municipio al final del día. También, ¿verdad? Sabemos que si bien hay ocasiones inestables personal en oficinas de los municipios, mantener un contacto en conversaciones del CCE y tanto con el grupo de trabajo de estadística municipal es clave. Es bien lamentable, lo mencioné hace unos minutos atrás, pero a veces se nos da la situación posterior, ya cuando se está ejecutando un censo, o posterior a él, de que entiende o tiene sospecha, ¿verdad? Que pues, se pudo haber mejorado la numeración en X lugar, pero si no se conoce antes, ¿verdad? Esa fase de planificación, ya ahí pues no está bien difícil que tenga efecto, ya hay que esperar por el próximo censo vecinal. Así que en ese sentido es clave mantenerse en la conversación, incluso en las mismas agencias que se ayuda a promoción, ya que al final del día también utilizan tarde que temprano información de los mismos censos vecinales y de vivienda. Es clave que si a lo mejor ya usted va a moverse de área o lugar, pues deje a alguien en la conversación insertada. Cuando se pierde esa comunicación, ahí se pierden muchas otras cosas y repercusiones típicamente negativas en cuanto a sacarle mejor provecho a los datos e información estadística que produce la Oficina del Censo de Estados Unidos. Desde el instituto apoyamos a los municipios interesados en realizar las revisiones. Sabemos que hay municipios, ¿verdad?, que tienen limitaciones de personal. Tenemos eso, hay oficinas, municipios que tienen oficinas de planificación formales con personal estable, ¿verdad?, que ya ejecuta este tipo de revisiones o tareas. No obstante, hay otros que están más limitados. Desde el instituto solemos apoyar en la preparación del censo 2020. Más de 3, 4 municipios se dedicaron, una vez empezamos el diálogo con el grupo de estadísticas municipales, que no tenían el equipo, tan siquiera en algunos casos, pero sí tenían una persona que podían designar y esa persona la adiestramos y fueron incluso a hacer revisiones para X municipios desde el mismo instituto, revisión de grupos, de los grupos de bloques, áreas geográficas, cómo podían tal vez hacer unos movimientos en esos grupos de bloques que atinaran mejor a lo que es los cambios que han tenido. Así que hay diversos municipios que en efecto fueron varios días, por no decir algunas semanas, dentro de estas ventanas de oportunidad de revisar esas direcciones o áreas geográficas y desde allí le dimos la oportunidad y el apoyo. Así que eso no es, como quien dice, ¿verdad?, un obstáculo para nosotros, sino estamos para, en este caso, ¿verdad?, proveer ese apoyo. Aspectos como revisar el archivo de las direcciones de la vivienda es clave. Ese proyecto Lucas es sumamente clave para los municipios antes de la numeración, no después. Después no hay mucho que hacer, hay que esperar al próximo. Así que vamos a estar tocando esos temas en las próximas reuniones de este grupo de trabajo. Así que en este sentido, ¿verdad?, aparte de servir de enlace con la Oficina del Censo de Estados Unidos en el instituto, servimos de facilitadora y apoyo para el personal de los municipios. Gracias por la atención, preguntas o comentarios, si las tienen ahí me las pueden enviar, ahí está mi email, si no al final entiendo que vamos a estar atendiéndolas. Recuerden que tenemos una página del instituto sobre datos e información censal, donde hay información depurada ya para Puerto Rico y sus municipios. Esa es la página, la tienen ahí en pantalla, censo.estadísticas.pr. Así que gracias por la atención. Muchas gracias, Alberto. Vamos a pasar ahora con la presentación de Cristian Perdomo. Buenos días a todos y gracias por asistir. Hoy les estaré compartiendo cómo se realiza la validación y consolidación de los datos de muertes violentas a través del grupo de trabajo del sistema de notificaciones de muertes violentas. El contenido de la presentación va a estar distribuido en objetivo general. Brevemente comentarles qué es el sistema de notificaciones de muertes violentas, PRVDRS. Las fuentes de información que se utilizan para validar la información, dejar claro el hecho de qué se entiende como muerte violenta y cómo se entiende a través de las diferentes agencias,
los procesos y validaciones que se realizan y el flujo de trabajo que se realiza. Como objetivo general, es proveer una visión integral de la presentación, es proveer una visión integral sobre los procesos de recolección, validación y consolidación de los datos de muertes violentas en Puerto Rico a través del sistema de notificaciones de muertes violentas, como ya les había mencionado, PRVDRS. En ese sentido, el sistema de notificaciones de muertes violentas es un sistema de vigilancia epidemiológica de muertes violentas que fue establecido en el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico en septiembre del 2016 mediante un acuerdo colaborativo otorgado por el CDC. ¿Cuál es el fundamento del sistema? Es consolidar la información de las muertes violentas en colaboración con el Instituto de Ciencias Forenses, el negociado de policía y el registro demográfico. Que eso en última son nuestros colaboradores y nuestro grupo. Entonces, como ya les mencioné, nuestras fuentes de información es el registro demográfico, el negociado de policía y el Instituto de Ciencias Forenses. Pero antes de ir a pasar a la recolección y cómo se validan y se consolidan estos datos, debemos hablar qué es una muerte violenta. Desde el punto de vista del CDC y del sistema de notificaciones, una muerte violenta se define como aquella causada por el uso intencionado de la fuerza física o el poder contra uno mismo, en este caso entendiendo los suicidios, otra persona o contra un grupo o comunidad, en este caso entrarían los homicidios. Bajo esta definición, también se incluyen las muertes de intención no determinada y las muertes no intencionadas por armas de fuego. ¿Por qué se incluyen estas dos últimas? Porque en este tipo de eventos pueden haber situaciones o casos en donde haya indicios de intencionalidad, pero sin la suficiente evidencia para clasificar definitivamente el hecho de que realmente fue intencionado. Una vez conociendo la definición base, vamos a ver las clasificaciones según nuestras fuentes de información. El negociado de policía de Puerto Rico está basado en el National Incident Based Reporting System, que de una u otra manera sus definiciones están basadas más a términos de delitos. El Instituto de Ciencias Forenses, que se basa sus definiciones para muerte violenta en el A Guide for Manner of Death Classification from National Association of Medical Examiners. En este caso, el Instituto de Ciencias Forenses lo que hace es asignar la manera de muerte. ¿Sí? En este caso, la manera de muerte se utiliza para aclarar las circunstancias de la muerte o la lesión que se sufre y no como una opinión jurídica. Digámoslo en palabras más sencillas, es una definición neutral. En este caso, el Instituto de Ciencias Forenses se conecta inmediatamente, directamente con el registro demográfico, pues el Instituto de Ciencias Forenses le asigna o le comparte la manera de muerte al registro demográfico y el registro demográfico lo que hace es procesar, utilizando esta manera, lo procesa utilizando el International Classification of Disease, ICD-10, que es su versión 10. Es decir, ellos asignan la causa de la muerte. Como ven, cada una de las agencias tienen diferentes fuentes y diferentes aspectos, pero la intención del NBDRS es estandarizar en una sola definición las muertes violentas, generando así o eliminando así las diferencias en las clasificaciones que pueden haber entre las agencias. También es cierto que hay que tener en cuenta que el flujo de la información dentro de cada una de las agencias puede ser un tanto diferente en cuanto a sus registros. Todos tienen la misma información en términos del incidente, pero sus procesos pueden ser diferentes en qué aspecto. Por ejemplo, el negociado de policía de Puerto Rico cuando se genera el incidente, se tiene el informe del incidente que pasa a las comandancias de investigación criminales u otras áreas policíacas, y ellos transmiten la información a la oficina de estadísticas de la policía, pero hay que hacer la claridad que ellos se basan en delitos y lo registran en su información. Ahora bien,
la policía, el negociado de policía se comunica con el Instituto de Ciencias Forenses a través de la querella, y en el cual en el Instituto de Ciencias Forenses lo que se hace es la autopsia de la víctima, se le asigna la manera de muerte por parte del patólogo y se registra la información. Ahora bien, el Instituto de Ciencias Forenses a su vez se conecta a través del número de patología con el registro demográfico, pero como les mencioné anteriormente, hay una conexión directa entre el patólogo, la manera asignada, la manera de muerte asignada, la cual completa o añade información a la certificación de muerte. Es decir, la manera de muerte que se asigna al Instituto de Ciencias Forenses es la misma que se encuentra en el certificado de defunción. Y en este caso, pues el registro demográfico completa su registro asignando un número de certificación y un registro en su registro de defunciones. Como podemos ver, cada una de las agencias también tiene su particularidad en términos de cómo fluye su información, pero entre sí están interconectadas. Es por eso que aquí entra el PRBDRS. Entonces, la pregunta clara sería, ¿cómo recibimos esta información por parte de las agencias colaboradoras? Por parte del registro demográfico, el negociado de policía y el Instituto de Ciencias Forenses. De parte del registro demográfico lo hacemos a través de archivos STIC, informes preliminares por parte de policía y registros de muertes violentas por parte del ICF. ¿Con qué periodicidad? Los archivos de registro demográfico los recibimos diariamente y los del negociado de policía y el Instituto de Ciencias Forenses mensualmente. Voy a hacer la claridad en este caso que los informes preliminares que se reciben del negociado de policía son trabajados a través de programación en R para facilitar su manejo y su procesamiento. Ahora bien, ya entendemos cómo es la dinámica de cada una de las agencias, entonces vamos a pasar en cómo es el proceso y la validación que se hace internamente. Entonces, como paso 1 es registrar las víctimas. Entonces, como les mencioné, la agencia que nos da con mayor periodicidad la información es el registro demográfico a través de los archivos STIC. Por tanto, empezamos a través de ellos. Utilizando programación en R, y aquí voy a hacer la claridad en el hecho de que se está construyendo un paquete o una librería propia para utilizar todas este tipo de funciones que agilicen también este tipo de procesos. A través de programación y una función de la librería que les acabo que se está generando, se generan dos archivos master. Dos archivos master que el primero, como recibimos archivos independientes diariamente, se hace una unificación semanal de todos estos archivos que actualizan los registros y lo convierten en un solo archivo. Después de eso se pasan todas las muertes certificadas como homicidio o suicidio en un archivo de formato plano que cumpla con las especificaciones del CDC de su vida, y a través de R también se van a importar a la plataforma del CDC. El siguiente archivo es también a través de la programación en R, identifica todas las posibles muertes violentas con la información preliminar que se tiene, pero como es a través de programación, siempre es bueno, se hace la verificación y siempre es bueno hacer la verificación y se hace a través con el personal del PRBDRS para corroborar que se trata efectivamente de una posible muerte violenta. Una vez hecho esto, también a través de programación en R, se convierte en un archivo plano que utilice las especificaciones del CDC y se registran los incidentes en la plataforma SAMS, que es la plataforma o el repositorio que nos suministra el CDC. Ok, aquí hay un paso intermedio. ¿Por qué? Porque debido al movimiento de los incidentes, no necesariamente el día que ocurre el incidente, al otro día se tiene la certificación de muerte. Por tanto, hay
espacio en donde van a haber incidentes que son reportados por el negociado de policía o el Instituto de Ciencias Forenses que por el momento no están en el registro demográfico. Por ende, como se reciben archivos, o sea, formatos mensuales por parte de estas dos agencias, el personal mensualmente verifica, valida, apoyado también en programación, eh, la información preliminar de las otras agencias y se registra la información de esos casos que tal vez aún no tienen un certificado oficial de defunción. Se registran los incidentes en la plataforma y adicionalmente también se genera una base de datos adicional. Se preguntarán por qué una base de datos adicional y por qué bajo programación, porque todos los incidentes tienen que coincidir en el sentido de nombre, ciudad, lugar de muerte, fecha del incidente. Entonces se construye una base de datos adicional que recopila la información preliminar de cada una de estas agencias colaboradoras, que permite después reunirnos con estas mismas agencias y validar posibles diferencias entre las mismas. Evidentemente, todas van a terminar habiendo hecho las validaciones en el registro de incidentes de la plataforma de SAMS. Como paso 2 es la recolección en las agencias, porque esto no solo se basa, o sea, el proceso no solo se basa en la recepción de la información y subir la información, sino que también se valida haciendo visitas a las áreas policíacas a través de formularios de recolección, tanto en el negociado de policía como en el Instituto de Ciencias Forenses. ¿Esto para qué se hace? Para la completitud de la información y validar dicha información, lo cual está ligado a esa base de datos general que recopila la información por separado de cada una de las agencias. Esta base de datos adicional, ¿con qué intención? Con la intención de la validación ya con las agencias o el working group, que es un proceso que se realiza con los representantes de cada una de las agencias anualmente para validar dicha información. Con esta base de datos lo que se hace es generar un informe, el cual se distribuye a cada uno de los representantes de las agencias y después de esto nos reunimos todos, hacemos las diferentes evaluaciones de los incidentes en las que haya posibles diferencias, edad, sexo, municipio, en ocasiones tal vez manera de muerte que no ocurre mucho, pero pues en algunas ocasiones puede llegar a ocurrir, y de nuevo se devuelve la información ya validada y se reporta en la base de datos general de SAMS. Siendo así, habiendo hecho todo este proceso de validación y recolección, aún falta el proceso de cierre, el cual se basa en ingresar la información de las narrativas, porque el grupo, el sistema de notificaciones, no simplemente toma la información, sino que también hace un contexto de lo que ocurre en cada uno de los incidentes. Se hace la georreferenciación en términos de el lugar del incidente, el lugar de la muerte, y se asignan códigos de industria y ocupación. Además de esto, se hacen informes de validaciones por parte del CDC y nos envía una base de datos final validada por el CDC. Y por último, se realizan los informes y publicaciones anuales. ¿Cómo es la distribución del trabajo? De nuevo, al principio tenemos el incidente, ocurre la muerte violenta, se hace la inicialización. Esa inicialización tiene que ser en no más de 90 días. Se hace la recopilación y validación con las agencias. Después de eso pasamos al cierre, que el cierre de base de datos se da 16 meses posterior al año calendario, y se hace el proceso de diseminación. Y con eso termina mi presentación. Muchas gracias.
Muchas gracias, Cristian. Ahora vamos a pasar con el doctor Francisco Pesante para hablar sobre el programa de academias y talleres. Muy buenos días, quiero confirmar si me pueden escuchar. Sí, te escuchamos. Perfecto. Muchas gracias por su asistencia a todos. Quiero hoy pues orientarle un poquito sobre lo que es el programa de academias y talleres del Instituto de Estadística, cuál es su misión y cómo esto puede beneficiarle para simplificarle un poco la tarea, como ya mencionara previamente el doctor Ronald Hernández. Así que para comenzar, vamos por aquí. Parte de la misión de nuestro programa de academias y talleres es promover el que la producción de estadísticas de Puerto Rico aumenten en su calidad, aseguren o mantengan también su calidad. Y sabemos que esto no es una tarea que recae en los datos per se o en las máquinas, sino en nosotros como personas. Así que para ello es importante estar trabajando constantemente con el desarrollo profesional de nosotros como empleados públicos. En los 15 años que llevo en el Instituto de Estadística, rara vez, por no decir ninguna, he escuchado a alguien que me diga que es un especialista en estadística o algún programa específico de análisis estadístico. El que es especialista en estadísticas clásicas quizás no es especialista en estadísticas paramétricas. El que quizás trabaja como muestreo de bases de datos no necesariamente sabe trabajar directamente con muestreos de trabajo de campo y administrar grupos de trabajo. Así que el mundo de las estadísticas es un mundo amplísimo que con el advenimiento del Big Data se ha convertido en mucho más retador porque también hay que programar y aprender elementos de programación básicos para poder trabajar con estos grandes volúmenes de información. Así que es importante que constantemente estemos trabajando con nuestro desarrollo, tanto en el plano conceptual como plano técnico. En cuanto al enfoque curricular de la oferta de talleres y webinars, los cursos tienen una base teórica sólida y un amplio componente práctico en los temas relacionados con las estadísticas. Y su diseño curricular es uno constructivista, pragmático, ético y considera que el análisis estadístico se tiene que siempre entender, interpretar y presentar dentro de su contexto. Así que los números por sí solos no tienen significado, los datos no hablan por sí solos, somos nosotros los que le damos significado y en la manera en que podamos discutirlos, presentarlos, podemos entonces profundizar nuestro conocimiento de la realidad que estamos tratando de entender a partir de estos números. Así que como beneficio hay que entender que los talleres en línea, que es mayormente la oferta que estamos haciendo, tanto para los talleres como los webinars, brindan al personal estadístico los conocimientos y herramientas para mejorar la eficiencia y la calidad de los productos. Y de esa manera pues, aseguramos que Puerto Rico cuenta con estadísticas de alta calidad. Así que de esta manera pues, también los participantes adquieren elementos que promueven su cultura de trabajo, un ambiente ético y profesional. El avance en nuestra propuesta de carácter online y asincrónico pues permite que muchas personas más allá del área metropolitana puedan participar de nuestra oferta de talleres y webinars, no solamente aquí en Puerto Rico, sino también a nivel internacional. Este año retomamos en marzo la oferta de talleres presenciales, algo que se había interrumpido desde el 2020 con el advenimiento de la pandemia. Pero hemos visto que este tipo de recursos, de poder ofrecer talleres online, pues en efecto sí tiene un alcance mucho más amplio y le da la flexibilidad a los empleados públicos, así como los del sector privado, de poder acomodar este proceso de desarrollo profesional según su disponibilidad de tiempo, sin interrumpir sus diferentes compromisos laborales. Vemos que también en el caso específico de los webinars que se llevan a cabo en este tipo de plataformas, permiten ese elemento de interactividad en donde ustedes pueden hacer planteamientos de preguntas al momento real y recibir respuestas al momento. En el caso específico pues, de los talleres, siempre se le permite
tener contacto con el email del recurso para dichos talleres. Y este pues consiste mayormente de diferentes videos instruccionales y con algunas pequeñas pruebas de contenido, pero son pruebas generales para propósito de documentar que usted en efecto pues revisó el contenido. Pero en el caso idóneo, pues nosotros nos gustaría pues que mucho de lo que usted está aprendiendo dentro de estos diferentes talleres pues lo traslade a su escenario de trabajo para que pueda asegurar que esas estadísticas que se están generando, se están trabajando, que se están analizando y presentando, sean de la más alta calidad, se trabajen con el máximo rigor, que la producción de la información estadística no esté subordinada a una persona, sino que con la transferencia de muchos de estos códigos o rutinas para procesamiento y análisis, si acaso uno está fuera de vacaciones, de enfermedad, se pegó en la loto y se le olvidó la ruta de vuelta para el trabajo, pues con ese código ya se puede reproducir prácticamente al 80-90% de los informes como se estaban llevando a cabo previamente. Así que es una forma también pues, de asegurar esa continuidad de operaciones en el gobierno. Y para reconocer el cumplimiento con estos talleres, pues también una vez la persona cumple con los criterios de dichos talleres, se le ofrece un certificado de participación con una insignia digital, que es uno de los recursos que se pueden compartir también en las diferentes plataformas o redes sociales. O sea que es un credencial de que usted completó dichos cursos y cuáles son los elementos que componían dichos cursos. Y es un elemento que puede compartir no solamente con su patrono, sino también para poderse abrir futuras oportunidades también laborales, ya sea en el gobierno, en el sector privado o en el trabajo por cuenta propia. Aquí le presento un pequeño diagrama del currículo de la oferta de talleres. Hasta el momento estamos trabajando también pues, con nuestra oferta de webinars, así que esto es un preliminar de lo que va a estar publicándose ya en las próximas semanas cuando tengamos disponible el documento en donde se recoge el programa de academias y talleres para este primer semestre del año fiscal 2025-2026. Y me gusta siempre presentar este pequeño diagrama porque no solamente se ve cómo ha ido ampliándose nuestra oferta de talleres, al momento contamos con 15 talleres online, sino que se identifica también lo que sería la recomendación de cómo uno puede ir desde lo más básico hasta lo más complejo. Entre ellos pues tendríamos lo que serían los recursos de la encuesta sobre la comunidad, el uso de Excel, que es una de las herramientas estándares en todas las unidades de producción estadística, y la incorporación del programa R, que es uno, como mencionara ya también previamente en la presentación del doctor Hernández, un recurso sumamente valioso para cuando uno va a estar llevando a cabo la producción de informes de forma repetitiva o recurrente. Y con esto pues se automatizan muchos procesos, eliminando la oportunidad de cometer errores humanos. Así que vamos a ver cada uno de estos elementos de forma más específica. Por aquí quiero mostrarles, este es el portal en donde uno puede acceder a la plataforma del Instituto de Estadística, estadísticaspr.moodlecloud.com. Una vez usted entra sus credenciales, va a poder ver el contenido de los talleres, que debe ser uno como este, en donde se recoge la presentación del programa de Academia de Talleres, específicamente la modalidad de talleres online. Y por aquí puede ver el acceso a los diferentes cursos a los que esté ya matriculado. Aquí se identifica, por ejemplo, la duración y de ordinario se estima que los cursos, según su duración, es la cantidad de semanas que van a estar durando. O sea que aun cuando es asincrónico, pues hay una recomendación del material que se debe cubrir para cada periodo. Esto pues todavía estamos trabajando con el proceso de auditoría para revisar que el contenido siga vigente, ya que muchas veces estos programas, particularmente con R, hay algunas librerías que se ven afectando según van cambiando las diferentes versiones del programa R. Pero de igual manera, pues también trabajamos con el adiestramiento en diferentes otras plataformas como la del US Census Bureau. Así que, para el caso específico de lo que serían los productos del negociado del censo, hay un taller de datos poblacionales y de la vivienda, en donde se le da conocimiento de cómo, por ejemplo, trabajar con los datos curados ya por parte del personal del
Instituto de Estadística, específicamente el State Data Center, bajo la dirección de Alberto Velázquez, en donde usted puede conseguir información general sobre variables relacionadas a las características demográficas, características sociales, características económicas y de local, no solamente para Puerto Rico hasta el 2023, sino también para cada uno de los 78 municipios. Pero si esa información no necesariamente atiende el área de interés de su investigación, pues en ese taller se les presenta cómo poder navegar en la herramienta de los productos del censo, data.census.gov. También vemos no solamente cómo alcanzar estas diferentes tabulaciones cruzadas, en este caso específicamente, por ejemplo, del nivel de pobreza en Puerto Rico para los 78 municipios, sino que también tenemos talleres en donde se les muestra cómo llevar a cabo la manipulación de los diferentes operadores para poder ir personalizando su representación de la información en mapas. Porque sabemos que muchas veces cuando estamos hablando de información para los 78 municipios, puede ser retante si vamos a organizar en orden alfabético de los nombres de los municipios, en orden descendente o ascendente de los datos que nos interesan. Si estoy trabajando en una región particular, ¿cómo hago entonces agregado de información? Y esa es pues una de las grandes ventajas que representa para nosotros el utilizar la presentación gráfica de los datos por medio de mapas, que uno puede también establecer si algún tipo de relación de las variables bajo estudio para algunas regiones. Vemos que algunas de las regiones que mayor tasas de pobreza muestran en Puerto Rico se encuentran en los municipios de la montaña, más del centro, centro-oeste y algunos municipios del sur. Y todo eso lo vemos que se logra presentar de una forma bastante clara cuando utilizamos mapas. Así que para hoy pues también tenemos talleres orientados a poder optimizar la utilización de este tipo de recursos para la presentación de su información. En la oferta también de las academias tenemos talleres de Excel básico e intermedio, como este que tenemos por aquí. Aquí vemos información general sobre cuáles son los objetivos y los talleres contenidos para cada una de esas semanas, que como mencionaba, aun cuando está la ventaja de que son talleres asincrónicos, o sea, de que no es que vamos a plantear una fecha para reunirnos, yo en tiempo real los convoco y estoy para orientarles en el momento, sino que ustedes pues entran por aquí, ven pequeños videotutoriales, revisan el contenido, lo replican y en el caso ideal pues pueden entonces integrarlo también dentro de su escenario de trabajo. Y para nosotros tener algún tipo de forma de constatar de que usted revisó dicho contenido, pues se le incluye un pequeño quiz sobre algo bastante general de dicho contenido. O sea que usted no tiene que ser un especialista en el tema, sino que simplemente lo que tuvo que haber hecho es ver dichos videos de tapa a tapa, como quien dice, para nosotros tener alguna evidencia y eventualmente, una vez complete los diferentes componentes de este taller, poder emitir un certificado de participación con su correspondiente insignia digital. Todos estos talleres siempre van complementados con material suplementario. En este caso tenemos un documento generado por el personal de PRIPS que nos puede ayudar a profundizar nuestro conocimiento sobre algunas de las destrezas desarrolladas aquí en este taller intermedio de Excel. Según vemos aquí en este pequeño diagrama curricular, voy a mostrarlo por aquí nuevamente, el poder desarrollar sus destrezas con Excel o Excel intermedio es base muchas veces para poder eventualmente integrar herramientas de visualización dinámica como Tableau y Power BI, que no son elementos que estamos simplemente promocionando su uso de forma abstracta, sino que tenemos aquí ejemplos concretos de cómo el Instituto de Estadística los utiliza dentro de su rol de divulgación de las estadísticas. Así que vamos aquí a la sección de gráficas interactivas. Aquí podemos ver aquellas gráficas interactivas creadas por la plataforma Infogram, pero también aquellas de Tableau, que es un programa, específicamente la versión public, un programa gratuito, o sea que a su agencia no le cuesta nada y le permite llevar a cabo la presentación dinámica de gráficos sin necesidad de aprender código, simplemente con
conocer los principios, por ejemplo, de Excel, montar unas buenas tabulaciones y por medio de drag and drop o de arrastre dentro de la plataforma, usted puede generar gráficos tan elaborados como estos, en donde mucha de la representación de los datos que anteriormente hacíamos en tabulaciones ya se tienen contenidos dentro de este gráfico del mapa interactivo, y en donde usted puede seguir también llevando a cabo la operación de diferentes filtros y siguen explorando de esta manera diferentes dimensiones de la información. Otro de los talleres que damos es el de Power BI. Aquí dentro del portal de State Data Center pueden llegar al área de observatorio demográfico y explorar aquí una visualización de múltiples dimensiones de información también de diferentes variables demográficas. Antes de este tipo de ejercicio yo no recuerdo algún espacio o repositorio donde no pudiese conseguir información de tantas dimensiones en cuanto al ámbito demográfico, y mayor aún poder tener series históricas desde los años 50. O sea que antes de este ejercicio realizado por nuestro compañero del State Data Center, si tú quieres tener un panorámico de cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido cambiando las características de la población de Puerto Rico, tenías que meterte en decenas de documentos y mucha de la información no la iba a encontrar para unos periodos tan extendidos como ellos. Así que aquí, por ejemplo, pues pueden seguir aplicando diferentes filtros que les siguen entonces generando diferentes otros gráficos, los que se pueden seguir explorando cada uno de ellos en su manera individual. Así que esto es una forma bastante elegante, útil, intuitiva de uno presentar grandes conglomerados de datos de una forma que resulta bastante simple, pero no por ello dejar de ser un abordaje de temas relativamente complejos. Así que esa es una muestra de cómo la integración de Excel con estas otras herramientas, y es parte de nuestra oferta curricular, pueden ayudar a ustedes no solamente a desarrollar herramientas para el análisis estadístico, sino también para la presentación de los datos. Dentro de la oferta curricular también entonces tenemos lo que sería la oferta de R, que es una bastante amplia. Ya hemos visto dos ejemplos concretos de cómo esta se integra en el Instituto de Estadística para nuestros trabajos cotidianos. Y en esto, pues, conociendo la complejidad que puede representar para algunas personas en el manejo de esta herramienta, pues vamos desde lo más básico para que usted tenga como quien dice un aperitivo y con ello ver si realmente esto es una herramienta apta para sus necesidades o usted se queda en el ámbito de Excel o cualquier otro programa de interfaz. Y con ello, pues nos seguimos elevando a mayores niveles de complejidad, como utilizar el ambiente de desarrollo RStudio. Y con ello podemos utilizar, por ejemplo, los elementos de R para generar informes reproducibles, en donde usted no tenga que estar utilizando Excel, Word y múltiples otros documentos de copia y pega, que sabemos que mientras más movimiento hay de un documento a otro, más oportunidad de cometer errores, problemas de formato, entre otros. Con R Markdown podemos integrar texto, consulta de bases de datos, análisis y presentación de tablas o gráficos dentro del mismo informe, todo dentro del mismo ambiente de RStudio. Tidy Census es una herramienta que nos permite consultar los diferentes productos de negociado del censo a partir de diferentes códigos de R. Voy a dar una muestra brevemente en los próximos minutos. Tenemos también cómo llevar a cabo los análisis de sistemas de información geográfica con R, extracción de datos de portales por medio de scraping, llevar a cabo análisis categórico de los datos, y muchas veces nos concentramos solamente en datos numéricos, pero por ejemplo cuando trabajamos con encuestas, entre otros, análisis de datos categóricos puede ser sumamente importante, y cómo generar gráficos elegantes con ggplot, gráficos sumamente personalizables, que no solamente se limitan a los gráficos tradicionales de barra, boxplot, o gráficas de serie de tiempo, sino que también pues, incluyen elementos de generación de mapas. Para ello, pues voy a darle una pequeña muestra por aquí. Aquí tenemos un ejemplo de un ejercicio realizado por el compañero Lancelot Olivera, donde con la carga de estas diferentes librerías, la determinación del folder donde se va a estar depositando los trabajos, la consulta de las diferentes tabulaciones existentes dentro del censo,
y la generación de un cálculo para determinar el porciento, podemos conocer el porciento de viviendas ocasionales por municipio en Puerto Rico. Así que una vez ya uno entonces tiene todos esos elementos, integra los elementos de representación gráfica de ggplot, con elementos también pues, de la librería para presentación de mapas. Aquí se va personalizando donde quiero el encabezado, la leyenda, dimensiones, tamaños, colores. Incluimos también por aquí la fuente, el autor, la rosa de los vientos y todos los elementos que caracterizan lo que es un montaje de una buena presentación de un mapa. Y aun cuando pues, puede ser algo que parece bastante denso o complejo, ya cuando ustedes participan del taller tienen este código base que les sirve para ustedes después personalizarlo y llevar a cabo sus propias consultas. Y dándole aquí un ejemplo de cómo este tipo de herramienta puede seguir elaborándose en diferentes niveles, vemos cómo con la integración de esta librería Plotly y el comando de Plotly mapa vivienda ocasional, podemos pasar por encima del gráfico y este gráfico ya automáticamente nos está presentando los datos directamente de cada uno de los porcientos de viviendas ocasionales por municipio. O sea que más allá pues, de la representación de los colores, como vimos en el mapa anterior, pues también aquí sabemos que por ejemplo municipios como Luquillo tiene un 61% de sus viviendas como viviendas ocasionales. Seguido por ejemplo también con municipios como Cabo Rojo o Rincón, por mencionar algunos. O sea que con solamente añadirle a todas esas 50 líneas de código base 4 palabras, vemos como aquí se logra, en efecto, generar una herramienta muy reveladora para propósito de cuando vamos a estar compartiendo los datos. Y este es un recurso que se puede colgar en los diferentes portales HTML. Entonces, por ejemplo, aquí quiero mostrarles cómo ese diagrama curricular que le presenté anteriormente, con estas 45 líneas de código, podemos ir produciendo. Y para el semestre pasado, pues no teníamos el taller de Tidy Census ni GIS con R, que se habían interrumpido temporariamente. Y el semestre pasado también se generaron talleres como el de R categórico y ggplot. O sea que dentro de estas 45 líneas solamente añadimos 4 líneas adicionales para poder actualizar lo que sería este pequeño diagrama. Que si lo vamos a hacer en Word o en programas como PowerPoint, puede tomarnos mucho tiempo y el actualizarlo pues muchas veces pues, en el manejo de los formatos, de la organización y de los demás elementos, pero de igual manera pues saben que puede ser un elemento que toma mucho tiempo, que nos consume mucho tiempo. Así que eso es más o menos una vista general de lo que teníamos en nuestra oferta. Quiero mostrarles por aquí nuevamente para propósitos de orientación. Si quisieran conocer cómo llevar a cabo la matrícula para nuestra oferta de talleres y conocer en detalles los diferentes cursos que tenemos disponibles, vamos por aquí al portal del Instituto de Estadística. En su parte superior van a encontrar uno que dice academias, lo oprimen y esto no está actualizado. Estamos trabajando todavía con la generación del documento del programa Academia para este semestre. Pueden tener como referencia la oferta del semestre pasado y aquí se van a estar activando diferentes enlaces para que ustedes lleven a cabo el registro. ¿Cuáles son los requisitos que se le piden como funcionarios públicos para propósitos de poder participar del programa Academia? Pues el primero de ellos es que llenen ese formulario en donde se incluye información también de su supervisor para que éste autorice su participación. Y una vez contamos con la autorización de su supervisor, ya se le provee los credenciales para que suba a la plataforma de Moodle. Los costos, en el caso de los servidores públicos, no conlleva ningún costo. En caso de estudiantes, representantes de organizaciones sin fines de lucro, el costo es de $30 por taller. Y para aquellas personas que vienen de organizaciones con fines de lucro o cuentapropistas, el costo es de $60. Pero en el caso de los funcionarios públicos, nuevamente, no conlleva ningún costo, tampoco para los asistentes de cátedra o de investigación que cuenten con el visto bueno de sus supervisores o profesores.
Y la política de cancelación pues, sería algo que aplica mayormente a los que están pagando, como los miembros de las organizaciones sin fines de lucro o personas de fines de lucro. Así que les invito a que cualquier duda o pregunta me escriban a mi correo electrónico. Ya conocen dentro del portal del Instituto de Estadística donde pueden explorar esto. Y me comprometo que una vez ya tengamos el programa, pues hacerle llegar por medio de correo electrónico copia de ello para con ello asegurar la mayor participación de ustedes y que puedan trasladar muchos de estos conocimientos de la oferta de talleres, así como de los webinars, a su escenario de trabajo. En cuanto al costo, es importante aclarar que en el caso de los webinars, estos no conllevan ningún costo. Y el elemento de carácter más conceptual, la presentación de diferentes iniciativas, investigaciones, programas del Instituto de Estadística, el objeto principal de estos webinars, no de divulgación o dar a conocer muchos de estos trabajos que se están llevando a cabo por el Instituto de Estadística, ya sea en su cuenta o en alianza con otras instituciones. Así que nuevamente por aquí dejo mis contactos. Muchas gracias por su atención y espero verle pronto dentro de la oferta de academias y talleres. Muchas gracias, doctor Pesante, por tan excelente presentación. Agradezco a todas las personas que participaron en el día de hoy en este taller, en esta reunión, y los panelistas del mismo. Vamos a comenzar con las preguntas. Tenemos una de Carmen Adalia Pagán, que preguntó si el grupo de trabajo de estadísticas municipales estará incluido todos los municipios. Alberto, ¿puedes contestarnos esta pregunta? Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, chévere. Sí, se la contestó directamente ya, pero para beneficio, ¿verdad?, de los participantes, en efecto, sí, la invitación sale, ¿verdad?, a todos los municipios, por eso la importancia y el seguimiento que vamos a estar dando ahora en las próximas semanas, para que aquellos municipios que no tengan, ¿verdad?, ese designado actual, ya que sabemos que hubieron muchos cambios a inicio de este año calendario, pues poder tocar base con ellos y que en efecto designen a alguien para que esté en la discusión y en los trabajos como tal. Así que sí, en efecto, la expectativa es que todos los municipios se beneficien de este grupo de trabajo. Tenemos otra pregunta para ti, es que si se pueden añadir preguntas específicas en el censo. Sí, en ese caso, ¿verdad? Compartí a la compañera. En el caso del formulario de la oficina del censo como tal, ya sean de las encuestas que ellos llevan a cabo, no suelen añadirse preguntas específicas, ¿verdad? Para algún lugar tal particular. Incluso las preguntas cuando se van a editar o añadir algún cambio, ¿verdad? Conlleva una petición o peticiones iniciales de un grupo de agencias federales que entienden que hay una necesidad para hacer una edición, un cambio o añadir alguna pregunta específica, y posteriormente de tener visto bueno, ¿verdad?, preliminar inicial, pasa a lo que son las pruebas de contenido o pruebas pilotos para ver, ¿verdad?, cómo se ajusta mejor esa posible nueva pregunta o esa posible modificación que se está haciendo a un cuestionario ya establecido. Muchas gracias, Alberto. Para el doctor Pesante tenemos preguntas sobre si para los adiestramientos y talleres la autorización del supervisor es para cada taller o una sola ocasión. Sí, para propósitos de agilizar, con que se dé una autorización para la cantidad de talleres o personal sería suficiente y se dirigiría entonces a mi correo electrónico. Muchas Así que puede gracias. ser una autorización para participar en múltiples talleres o incluso para grupos de trabajo dentro de una unidad de producción estadística. Excelente. Muchas gracias, Francisco. Una de las preguntas que nos hacen es si se podrá enviar los materiales de la presentación que se han dado en el día de hoy para que tengan conocimiento. Voy a compartir pantalla. Si entran al portal del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, estadísticas.pr, van a la sección del Comité de Coordinación Estadísticas. Una vez dan aquí, usted puede buscar los distintos comités y va a poder ver entonces información de las distintas reuniones. Denos unos días laborables para poder subir los materiales de esta semana, de esta reunión, pero sí van a poder accederlos directamente desde el portal. ¿Alguna otra pregunta, comentario, doctor Didier, si quiere mencionar algo?
Y saludos. Agradecer a todo el mundo. Estamos en el cierre ahora. Sé que estamos ya en la hora del almuerzo, así que muchos están terminando esta etapa para salir a almorzar quizás. Así que les agradezco que se hayan quedado hasta el final. Vimos la importancia de los grupos de trabajo del Comité de Coordinación de Estadísticas. Hablamos sobre las prioridades del Subcomité de Coordinación de Estadísticas de Economía. Los grupos de trabajo municipales, también se habló de su importancia y de qué son. Vimos sobre el sistema de notificación de muertes violentas de Puerto Rico, el programa de academias y talleres. Y es importante comentarles que los subcomités de coordinación de estadísticas se van a estar reactivando, aquellos que no se han reunido por mucho tiempo, se van a estar reactivando para así sacarle el mayor provecho a los trabajos que se hacen estadísticos en Puerto Rico. Ustedes hacen un trabajo excelente y extraordinario y es importante que eso se convierta en información concreta y que el público en general pueda continuar beneficiándose de eso. Y para eso, los subcomités de coordinación de estadísticas son vitales. Agradecerle también a la subdirectora ejecutiva del Instituto de Estadística, la doctora Diana Rodríguez Ayuso, por todo el esfuerzo para coordinar este evento y por ser nuestra moderadora, y agradecer a los participantes y a los panelistas. Así es que recuerden que estamos para colaborar, estamos para ayudarles, así que esperamos seguir comunicándonos y muchas gracias. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día.